Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valentina Roa Bustamante y hoy hablaremos sobre el análisis dimensional y modelado de fluidos. Los integrantes de nuestro grupo son Nicolás Contreras Vergara, Ariela Barca Sepúlveda, Valentina Roa Bustamante, Javier Plaza Aliaga. Los temas a tratar en esta presentación son el principio de homogeneidad, modelo y prototipo, semejanza entre modelo y prototipo, número dimensional y análisis dimensional, teorema de repetición de variables. Los objetivos de esta presentación es que a la audiencia desarrolle una mejor comprensión de las dimensiones, unidades y homogeneidad dimensional de las ecuaciones, comprenda los numerosos beneficios del análisis dimensional, que sepa y aprenda a usar el método de variables repetitivas para identificar parámetros adimensionales, y que entienda el concepto de similitud dinámica, cinemática y geométrica, y cómo aplicarla al modelo experimental. Principio de homogeneidad, modelo y prototipo. La ley de homogeneidad dimensional plantea que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones. Para tener una mayor comprensión de esto, debemos primero aclarar ciertos conceptos. ¿Qué es dimensión? Dimensión corresponde a la medida de una variable física, sin valores numéricos. Esta dimensión se logra expresar por medio de unidades, de manera estandarizada. Las unidades de medida se rigen por el Sistema Internacional de Unidades, sistema constituido por 7 unidades básicas: kilogramo, metro, segundo, kelvin, amperio, candela y mol. Estas 7 estandarizan las 7 dimensiones fundamentales, las cuales son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia. De estas se derivan dimensiones secundarias, como la son la velocidad, energía, volumen, densidad, entre otras. Principio de homogeneidad dimensional. Explica que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones. Si en alguna etapa de un análisis se encuentra uno mismo en una situación en la que dos términos aditivos tienen diferentes dimensiones, esto sería una clara indicación de que se ha cometido un error. Además, la homogeneidad dimensional, los cálculos son válidos solo cuando las unidades también son homogéneas y en términos aditivos. Por ejemplo, en unidades de energía, supongamos que se usaron kilojoule en lugar de joule para uno de los términos. Este término estaría desfasado por una multiplicación de 1000 en comparación con el resto de los términos. Planteemos un ejemplo, considerando la ecuación de Bernoulli, la cual describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Desarrollaremos el ejemplo de homogeneidad dimensional. La forma estándar de la ecuación de Bernoulli para flujo de fluido irrotacional incomprensible es P más un medio ρ v cuadrado más ρ g z igual a una constante, donde P es la presión de este fluido, ρ la densidad, v la velocidad, g la aceleración gravitacional y z una coordenada en el eje vertical. A. Verifique que cada término aditivo de la ecuación de Bernoulli tenga las mismas dimensiones. Se quiere verificar que las dimensiones primarias de cada término aditivo en la ecuación sean iguales, por lo que analizamos cada uno de los términos. La presión. La presión corresponde a fuerza partido en área, donde sabemos que fuerza corresponde a una unidad de masa por longitud partido en un tiempo cuadrado, donde a su vez el área corresponde a una longitud al cuadrado. Así sabemos que la presión corresponde a una unidad de masa partido en un tiempo al cuadrado por una longitud. El segundo término corresponde a un medio de ρ por v cuadrado, donde ρ corresponde a masa partida en volumen y v corresponde a longitud partida por tiempo. Así tenemos que un medio de ρ por v cuadrado corresponde a una unidad de masa partido tiempo al cuadrado por longitud. Ρ g z corresponde a una masa partida en volumen, que es la densidad,
a una longitud partida en un tiempo al cuadrado, que corresponde a una aceleración, que en este caso es gravitatoria, por una longitud. Esto nos da una unidad de masa partida en un tiempo al cuadrado por una longitud. Así tenemos que toda la expresión se mide en unidad de masa partido en tiempo al cuadrado por una longitud, donde las unidades específicas de esto serían kilogramos partido en segundo al cuadrado por metro, según el Sistema Internacional de Medidas. Eliminación de dimensiones de las ecuaciones. Si cada término en la ecuación se divide entre un conjunto de variables y constantes cuyo producto tenga estas mismas dimensiones, la ecuación queda sin dimensiones. Si además los términos adimensionales en la ecuación son de orden de magnitud de 1, la ecuación se llamará normalizada. Cada término en una ecuación sin dimensiones es adimensional. En el proceso de adimensionalidad, en una ecuación, con frecuencia aparecen parámetros adimensionales, la mayoría de los cuales reciben su nombre en honor a científicos o ingenieros notables, como lo son Osborne Reynolds y Leonard Euler. La ventaja de eliminar las dimensiones. Como se sabe, los parámetros adimensionales que se generan cuando se eliminan las dimensiones de las ecuaciones son extremadamente útiles y pueden ahorrar mucho esfuerzo y gastos a largo plazo. Pero surge una pregunta: ¿cuáles son las ventajas de eliminar las dimensiones de tal ecuación? En estos casos existen dos ventajas principales que se generan a partir de adimensionar. Se identifican las relaciones entre los parámetros claves en el problema. El número de parámetros en una ecuación adimensional es menor que el número de parámetros en la ecuación original. Comenzamos con la semejanza entre modelo y prototipo. El modelo es una reproducción a escala, la cual es más fácil de tratar. Este caso es más posible de analizar y luego, gracias a este experimento, se puede realizar el prototipo, el cual corresponde al caso experimental que ya queríamos encontrar anteriormente. Entonces tenemos el modelo, una reproducción a escala de una situación o un elemento. Tenemos una situación más manejable, la cual eh, tratamos un prototipo de escala 1 a 1, el primer elemento de tal naturaleza que se realiza a la escala que corresponde de manera más bien definitiva. Entonces, semejanza entre modelo y prototipo. Las condiciones de flujo para un modelo de ensayo son completamente semejantes si y solo si coinciden los valores de todos los parámetros adimensionales correspondientes entre el modelo y el prototipo. Por lo tanto, se puede decir que si el modelo está hecho a un décimo del tamaño del prototipo, su longitud, anchura y altura deben ser 10 veces más pequeñas. Tenemos, por ejemplo, el caso de la fuerza de un cuerpo sumergido, que es igual a la de la densidad, la velocidad y el largo. Esto también se puede tener una razón entre el modelo y el prototipo. Tenemos tres principales semejanzas: la semejanza geométrica, cinemática y dinámica. La geométrica depende de las dimensiones del prototipo. La cinemática depende de la velocidad. En, bueno, la velocidad tiene que ser proporcional en cualquier punto a la del prototipo. La dinámica se logra cuando las fuerzas del flujo se escalan por un factor constante a la fuerza correspondiente al flujo del prototipo. Comenzamos con el capítulo de número dimensional y análisis dimensional. Primero, para realizar un análisis dimensional, hay que comprender qué es un número dimensional. Como he dicho anteriormente, un número dimensional es un número puro, que no contiene unidades físicas que lo definan. Estos números se originan de un cociente o producto de múltiples variables que sí tienen unidades que se terminan simplificando. Sin embargo, que no tengan unidades físicas que las definan no significa que no representen nada. Dependiendo del valor que tengan estos números, tienen significados diferentes según ciertos sistemas. Tenemos un ejemplo de los números dimensionales a continuación.
el número de Reynolds, que está representado por RE, que depende de la densidad, de la velocidad, del diámetro y de la viscosidad. Este número representa qué tan laminar o turbulento es un fluido. Siguiente tenemos el número de Freud. Fr es igual a la velocidad partido en la raíz de la gravedad por una constante, la cual representa el, el tipo de flujo en un caudal. Y por último tenemos el número de Mach, el cual se representa como ma con la velocidad del fluido partido de la velocidad del sonido, el cual representa la compresibilidad del flujo. Análisis dimensional. Este método principalmente ayuda a reducir el número y complejidad de las variables que intervienen a la descripción del fenómeno. Podemos tener n variables dimensionales y el análisis dimensional reduce el sistema a solo k variables adimensionales. Para ello hay que elegir variables independientes y dependientes. En la mecánica de fluido, las cuatro dimensiones básicas, normalmente se utiliza la masa, la longitud, el tiempo y la temperatura. En algunas veces se utiliza el sistema FLT-θ con la fuerza reemplazando a la masa. Bueno, como mencionamos anteriormente, su objetivo principal es reducir las variables. Esto conlleva a ciertas ventajas sobre el punto de vista analítico como el ahorro de tiempo y dinero. Em, por ejemplo, si se tiene condiciones difíciles, tales como geometrías y condiciones de flujo que son relativamente extrañas y no se puede resolver de manera integral, conviene determinar experimentalmente la función de análisis. Por ejemplo, tenemos el caso de esta función que representa la fuerza sumergida, o sea, representa la fuerza que tiene un cuerpo sumergido, la cual está determinada por la fuerza, el largo, la velocidad, la viscosidad y la densidad del fluido. Tenemos primero la función definida anteriormente, la cual se le realiza un análisis dimensional, resultando en una ecuación mucho más simplificada, y por consiguiente después tenemos una función de un número adimensional de la fuerza con un número adimensional de Reynolds, el que explicamos anteriormente. En caso de realizar un experimento con la función normalmente utilizada, podríamos tener, si analizamos 10 puntos de una función o de una curva, podríamos tener incluso 10.000 situaciones diferentes, la cual gastarán mucho tiempo y dinero, como mencionamos anteriormente. Sin embargo, transformándolas a estas constantes, que son adimensionales, se pueden reducir estos 10.000 experimentos a 100 experimentos realizando las curvas anteriormente mencionadas. Un segundo aspecto favorable del análisis dimensional consiste en pensar y planificar un experimento de teoría. Sugiere formas adimensionales de las ecuaciones antes de gastar el tiempo y dinero. Finalmente, este análisis dimensional proporciona gran información sobre las relaciones físicas de que estamos intentando estudiar. Una tercera ventaja es que podemos analizar prototipos grandes. No vamos a construir un avión de millones de dólares si no proporciona la sustentación suficiente. Primero se medirá la sustentación sobre un pequeño modelo y analizaremos después las leyes de semejanza para predecir la sustentación del prototipo. Ahora veremos el teorema de repetición de variables. El teorema Pi de Buckingham es una metodología para reducir variables dimensionales en un número menor de parámetros adimensionales, para así simplificar las variables que describen a un fenómeno físico. El teorema Pi de Buckingham establece que toda propiedad física expresa por J cantidades físicas dimensionalmente independientes puede escribirse como una ecuación original en forma equivalente a una ecuación con n menos j parámetros adimensionales. Y todo esto construida con las variables originales.
Se tiene una ecuación física que relaciona n variables, f de x sub 1, f de x sub 2, hasta x sub n igualado a 0, donde x sub i son las variables que se expresan en términos de j unidades físicas independientes. Luego se construye una función g, tal que g de pi sub 1, pi sub 2 hasta pi sub nj sea igual a 0. El análisis dimensional de un problema consiste en 6 pasos. Primero, hay que listar los parámetros independientes y dependientes del problema. Luego, se cuentan cada uno de los parámetros y hay que asegurarse que los parámetros listados sean efectivamente independientes. Por ejemplo, si se tiene el radio de una circunferencia, el radio y el área de esta circunferencia no deben contarse por separado, ya que estos parámetros dependen uno del otro. El número total de estos parámetros será n. Luego se descompone cada uno de los parámetros en las dimensiones fundamentales, ya sea longitud, cantidad de materia, temperatura, etc. Luego se define el número j. Primero se hace una predicción de este número, como la cantidad de dimensiones fundamentales del problema. Sin embargo, si este número no pudiera utilizarse en el problema, se reduce j en una unidad. Y con este número se podrá calcular el número de ecuaciones pi, siendo el número k igual a n menos j. Luego se escogen un número j de parámetros repetitivos que se utilizarán para el cálculo de los pi. Las variables repetitivas no pueden ser la variable independiente. No se pueden repetir variables con las mismas dimensiones y tampoco pueden estar variables adimensionales. Si no, el problema no tendrá solución. Luego se generan los pi, forzando a que el producto de los parámetros sea adimensional, igualando el producto de los parámetros a 1, que es la magnitud adimensional. Este 1 se reescribe en términos de las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, si existiese en el problema longitud, tiempo y temperatura, el 1 se escribiría de otra forma, como longitud elevado a 0 multiplicado por el tiempo elevado a 0 y temperatura elevado a 0. Finalmente, se escribe la relación final entre la variable física estudiada y los parámetros calculados. Se verifica que cada pi calculado sea efectivamente adimensional y luego pi. Y luego pi 1 se iguala a f de pi 2, pi 3, pi 4, hasta todos los pi generados en el problema. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar dos ejemplos sobre el método de las variables repetidas. El primer ejemplo será un ejercicio resuelto por el método de las variables repetidas, en el que se llega a una relación lineal de la variable dependiente y las variables independientes por medio de un análisis dimensional. El ejemplo dice lo siguiente. Se sabe que la velocidad del sonido C en un gas ideal es una función de la razón de calores específicos K, temperatura absoluta T y constante de gas ideal específico R del gas. Use un análisis dimensional para encontrar una relación funcional entre dichos parámetros. Para la resolución de este ejercicio se siguieron de las variables repetidas. Como se sabe, el primer paso consta de hacer una lista de los parámetros del problema, ya sean parámetros dimensionales, adimensionales y constantes. En este caso, los parámetros que surgen del problema son C, el cual es la velocidad del sonido, K, el cual es la constante del calor específico, T, la temperatura, y por último la constante del gas específico R. En total son 4 parámetros, así que definimos el N como igual a 4. El segundo paso es definir las dimensiones primarias de cada parámetro. Como tenemos 4 parámetros, serían definir cada uno. Para el C sería longitud partido entre tiempo, ya que es una velocidad. Para K, ya que es una constante, sería 1. Para la temperatura
ya que la temperatura es una dimensión primaria, sería la misma temperatura, y el R gas sería longitud al cuadrado, partido en tiempo al cuadrado, por temperatura. Bueno, para el paso número 3, tenemos que calcular la cantidad de pi esperados del problema, el cual se calcula como K igual a N menos J. Cabe destacar que este K no es el mismo K del problema del enunciado. Bueno, siguiendo con lo anterior, primero que hay que definir J, que sería igual a 3, ya que hay 3 dimensiones primarias, las cuales son longitud, tiempo y temperatura. Luego habría que calcular K, la cual sería el número de parámetros menos el número de dimensiones primarias. Esto sería que K sería igual a 1, por lo que debería haber un solo pi. Esto hace que el análisis no funcione, por lo que habría que devolverse y restarle 1 en J. Esto quedaría con K igual a 2. Luego se sigue con el paso número 4, que es elegir los J parámetros repetitivos. En este caso, y para este problema, tenemos los parámetros repetitivos que serían la temperatura y el R. Bueno, como penúltimo paso, tenemos que construir cada pi. Como para este ejercicio tenemos 2 pi, solamente serían 2 repeticiones. Para el primer pi, que es el pi dependiente, por lo que es igual a la variable dependiente, sería igual a la variable dependiente c multiplicada por los parámetros repetitivos t y r. Todo esto igual a 1 para generar dicho sistema de ecuaciones. Luego se reemplazan los parámetros por sus dimensiones primarias y estos se elevan a los exponentes a1 y b1 respectivamente. Al ser una función de 3 dimensiones primarias, esto se genera un sistema de ecuaciones 3×3 como se ve en la pantalla, siendo que en cada ecuación se igualan los exponentes a1 y b1, cada parámetro a 0. Finalmente se resuelve el sistema de ecuaciones y se determinan a1 y b1 del primer parámetro pi, los cuales son ambos iguales a menos un medio, como se muestra en la pantalla. Luego se reemplazan en la ecuación original de pi los valores de a1 y b1 y se genera el resultado final de pi1, el cual sería c, que es la velocidad, partido en la raíz de r por t. Siguiendo con la construcción de pi2, se siguen los mismos pasos para pi1, pero aquí es diferente, ya que pi2 sería la variable independiente, y al ser la variable independiente, trabaja con los parámetros independientes como k, el cual sería la constante que sería igual a 1 por los parámetros repetitivos, los cuales serían t y r. Al igual que para pi1, se genera un sistema de ecuaciones 3×3 y se igualan a 0 todos. Luego de resolver este sistema 3×3, se queda con que A2 y B2 sean igual a 0, por lo que pi2 sería igual a K, al reemplazar en la ecuación original, sería igual a K por T elevado a 0 por R elevado a 0, lo que resulta en pi2 igual a K. Finalmente, y como último paso, se debe escribir la relación funcional que se relaciona al principio, pero con el análisis dimensional ya hecho. Como se muestra en la pantalla, pi1 igual a f de pi2, en donde pi1 sería la variable dependiente y pi2 la variable independiente. Al reemplazar los valores obtenidos en pi1 y pi2, se genera la siguiente ecuación, la cual sería c igual a k por la raíz de r por t. Ya finalizado el ejercicio, se puede llegar a la conclusión de que esa última ecuación resultada dice que C es dependiente de K y R y T, de una manera mucho más simple como se veía en el principio. Ahora vamos con el ejemplo 2 para el teorema de repetición de variables.
Una pequeña partícula de aerosol con densidad ρ sub p y diámetro característico d sub p cae en aire de densidad ρ y viscosidad mu. Si la partícula es lo suficientemente pequeña, es válida la aproximación de flujo reptante y la velocidad terminal de la partícula d solo depende de d sub p, mu, de la constante gravitacional g y de la diferencia de densidad ρ sub p menos ρ. Generar una relación para b como función de las variables independientes. Primero, se identifica cada uno de los parámetros presentes en el problema: la velocidad, el diámetro, la diferencia de densidades, la viscosidad en G. Entonces nuestro n es 5. Luego, cada una de estas dimensiones lo descomponemos en las dimensiones primarias. Para la velocidad tenemos la longitud por el tiempo elevado a menos 1. Para el diámetro tenemos longitud. Para la diferencia de densidades tenemos, sería masa por longitud elevado a menos 3. Para la viscosidad sería la masa por la longitud elevado a menos 1 por el tiempo elevado a menos 1. Para la aceleración de gravedad tenemos longitud por t elevado a menos 2. Luego definimos j. Primero se hace una predicción tomando en cuenta el número de parámetros fundamentales presentes, en este caso 3, que serían longitud, tiempo, masa o cantidad de materia. Con esto se calcula el K, que sería la cantidad de pi que tenemos, que sería n-j igual a 2. Luego elegimos los parámetros repetitivos. En este caso se eligió los diámetros, la diferencia de densidades y G. No se eligió la viscosidad debido a que posee muchas dimensiones y complicaría los cálculos posteriores. Luego se construye los pi. Para esto se toma el parámetro dependiente y se multiplica con los términos repetitivos. Así quedaría con p sub 1 sería igual a p por d sub p elevado a 1 por la diferencia de densidades elevado a b1 por la aceleración de gravedad elevado a c1, y todo esto lo igualamos a 1 según el teorema. Luego estos parámetros los descomponemos en las dimensiones fundamentales calculadas anteriormente. Y así esto se iguala a el 1 transformado en las dimensiones fundamentales. En este caso sería elevado a 0, masa elevado a 0 y tiempo elevado a 0. Con esto se genera un sistema de ecuaciones, el cual al resolverlo da que la constante A1 sería igual a menos un medio, B1 sería igual a 0 y C1 sería igual a menos un medio. Luego estos resultados se reemplazan en la primera ecuación, obteniendo que pi sub 1 sería igual a la velocidad dividido en la raíz cuadrada de la aceleración de gravedad por el diámetro característico. Para pi sub 2 se realiza un procedimiento similar, pero en vez de la variable dependiente se reemplaza una variable independiente, en este caso la viscosidad. Siguiendo el mismo procedimiento se llega a la ecuación mu por d sub p elevado a 2 por la diferencia de ρ elevado a b2 por g elevado a c2, eso sería igual a 1. Luego, haciendo exactamente el mismo procedimiento anterior, se obtienen las constantes, las cuales en este caso sería a sub 2 era igual a menos 3 medios, b sub 2 es igual a menos 1 y c sub 2 igual a menos 1 medio, obteniendo que pi sub 2 sería igual a la diferencia de densidades por el diámetro característico por la raíz cuadrada de g por diámetro característico dividido en mu. Luego finalmente se hace la relación y es igual a p sub 1 igual a f de p sub 2, o más bien b dividido en la raíz cuadrada de g por d sub p es igual a f de la diferencia de ρ por d sub p por la raíz cuadrada de g por d sub p dividido en mu. Bueno, finalizando con las conclusiones, se puede concluir y decir que el análisis dimensional es una herramienta muy efectiva
que permite simplificar el número de parámetros necesarios para resolver un ejercicio o problema, reduciendo así la cantidad de trabajo experimental, el tiempo de uso de recursos humanos, de infraestructura y de equipamiento. Para la información sacada, les presento la bibliografía. Se sacó del libro White FM, el libro Sengel, cualquier edición, y el libro White. Muchas gracias por su atención.